cortometraje de hoy se llama As Músicas y es una producción gallega dirigida por Alberto Alonso, que está aquí a mi lado. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría, lo primero, que me ayudaras a presentarte, que cuentes a los espectadores dónde has estudiado, dónde has preparado tu vocación cinéfila y si este es tu primer cortometraje. Sí, primero tengo que corregir, es una producción catalana. Ah, es catalana. Suena un poco raro, pero sí, he tenido que irme a Cataluña a rodar esta historia. Y bueno, pues As Músicas es mi segundo 35 milímetros. Y bueno, es un intento de reflejar mi punto de vista personal, o sea, el punto de vista que tengo sobre la forma de retratar la Galicia mágica. Y narra la historia de dos ancianos que al final de sus días pues, les surge un pequeño problema que tienen que resolver y bueno, pretende ser una reflexión sobre la incomunicación y sus peligros. ¿Dónde has estudiado cine? Yo he estudiado cine en la Escuela de Imagen y Sonido en los años 94-95 en La Coruña y luego he conseguido una beca de estudios de la Diputación de La Coruña y he podido estar en Barcelona 4 años y bueno, sigo allí ahora y deseando pues, cambiar ya de ciudad para seguir trabajando, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver tu trabajo, si te parece, así luego te pregunto más cosas cuando los espectadores lo hayan visto. Antes de pasar a ver el cortometraje de esta noche, como siempre os recuerdo que depende de vosotros el premio del público, los 4.000 metros de película virgen, y que cuando lo veáis podéis empezar a votar a través de los teléfonos que veis en pantalla y en función de la terminación que elijáis, del 1 al 5, estaréis dando esos puntos a As Músicas, el cortometraje de hoy. Os dejo con él después de un rato de publicidad. Chao. Hermosas imágenes para un tremendo relato que en su final nos deja un sabor de boca realmente amargo. Ya podéis empezar a votar a través de los teléfonos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, pues como os he dicho antes, en función de la terminación que elijáis al marcar, estaréis dando esos puntos al cortometraje de Alberto Alonso. Alberto, buenas noches otra vez. Ahora ya sí, ya lo hemos visto con ellos, ya podemos charlar un poquito más. Llama la atención la bonita puesta en escena, la iluminación, el sonido, consigues esa... Sí, he intentado narrar con todos los elementos de que dispongo, con la iluminación, el sonido. Antes hablabais de sutileza, he intentado también ser sutil. Me gusta que la gente reflexione y que la gente no darle todo masticado, ¿no? Y no solo eso, sino que terminada la película se vayan a casa con esa sensación de que han visto algo que les quiere decir algo más incluso de lo que les ha dicho también. Hay muchos temas. O sea, intento tratar muchos temas, aparte de la incomunicación. Yo creo, Alejandro, Miguel, que si hay un tema común en las dos películas que hemos visto esta noche es justamente la soledad de esa mujer, oprimida por otra serie de cosas. Estás con ella todo el rato, no sé qué os ha parecido el corto. La incomunicación. Exacto. También. Y yo señalaría otra cosa, las dos películas son atmosféricas. Sí, exacto. Es muy interesante. Es curioso que en el caso de La tía Tula es una atmósfera, yo diría, hiperrealista, utiliza sonido directo. Yo creo que en tu corto, corrígeme si me equivoco, es sonido doblado. Sí, exactamente. Hubo que recrear por problemas de sonido y luego finalmente recreamos todo. Pero que yo creo que es una atmósfera más onírica, más irreal, pero también igualmente opresiva. Sí, bueno, aparte soy un gran amante del cine fantástico. Bueno, somos, creo, tengo la sensación. Y he intentado también darles, o sea, como decía antes, retratar la Galicia desde el punto de vista de la magia, del realismo mágico que hay en mucha literatura gallega. ¿Es posible que haya algo de Lynch, de David Lynch? Muchísimo David Lynch, hay muchísimo David Lynch. Bueno, intento que haya, es una de mis influencias máximas, pero donde realmente o sea, lo que he intentado reflejar ha sido la forma que Corman ha tenido de adaptar la obra de Poe. Es básicamente por la falta de medios, ¿no? Pero bueno, el cine fantástico y David Lynch es una de mis bestias negras. Es que me parecía, sobre todo al comienzo, cuando vemos ese plano de la señora que está bordando y tal, pasa la sombra por delante, ese tipo de atmósfera. Es un intento de seguir esa línea. Sí. Miguel. Yo he hecho una lectura, yo he visto una película sobre el instinto de muerte. O sea, el instinto de muerte lo tienen los animales, los seres humanos tienen conciencia de la muerte, pero pienso que a determinadas edades ese instinto de que la muerte llega, de que la muerte se aproxima y que hay que darle la bienvenida, también lo sienten los humanos. Entonces se les prepara de alguna manera su llegada, para que no coja de sorpresa, para que no nos coja desarmados. Y creo que la fuerza telúrica de la historia viene también de que ese presentimiento de muerte llega por el sonido. Yo creo que el sonido y la tierra van muy unidos.
Yo me acuerdo cuando vivía en Cazorla, el pueblo donde nací, que está como una especie de anfiteatro de la sierra con una peña enorme encima. Todo tiene un eco, los gritos de los niños por las calles, el piar de las golondrinas, desde lo alto de la torre del homenaje del castillo se oyen las conversaciones del pueblo. Y tiene una resonancia enorme. En Guadalajara todo se diluye, todo se pierde. Es una cosa y en las grandes de una ciudades ya ni te cuento. suavidad, el sonido de una melodía en tono menor. Sí, es verdad. Y me acuerdo de una experiencia musical también muy ligada a la tierra de un músico moderno que se llama Jan Garbarek, sueco, que con unos tubos de medir el viento, el sonido que producían, compuso melodías verdaderamente sobrecogedoras. Entonces, que el presentimiento de muerte llegue a través de los sonidos telúricos de una música me parece un hallazgo. Y de las señales también, ¿no? Porque sí. las músicas... Claro, sí. No, sobre el tema de los sonidos, lo he cuidado mucho. Si os fijo en una banda sonora, todos los instrumentos que suenan son instrumentos típicos gallegos. La zanfona es un instrumento medieval. Una atmósfera opresiva. Exacto, entonces intenté, de todas maneras posibles... Una atmósfera opresiva y terminal. Intentar ahí, reflejar ese punto telúrico al que te referías. Donde la llegada normal de esos seres es la muerte. Sí. Y es verdad. Háblame de Feli Manzano y Tucho Lagares, que son magníficos. No sé si son actores naturales. Sí, o... no, son actores profesionales, actores muy conocidos en Galicia por sus colaboraciones en series de televisión. Bajo mi punto de vista, un poco desaprovechados. Y creo que este trabajo demuestra que dan para muchísimo más de lo que realmente están haciendo. Y desde aquí invito a revalorizar este tipo de jóvenes promesas que lo son, porque es que tienen unas ganas de trabajar muchas veces más que gente de muchísima menos edad. Y bueno, ya te comento, ella es muy conocida en Galicia por una serie concreta y él, aunque ha trabajado menos, son pareja en la vida real. O sea, son marido y mujer en la vida real. Es una extraña coincidencia que me ayudó bastante a la hora de transmitirle lo que pretendía. Espero que entre ellos haya mayor comunicación y un poquito más de afecto. Que las músicas, y si la hay, que las músicas les haya hecho reflexionar. Exacto, y si no, que tengan una mínima reflexión. ¿En cuántos días rodaste el corto? Pues han sido 3 días, pero vamos, lo más duro ha sido la preproducción y la postproducción, ¿no? Es un bajísimo presupuesto, hecho a base de favores, gracias a todos los que me habéis ayudado, ya os devolveré el dinero. Y gracias también al Ayuntamiento de Monfero, a Las Travesas, el sitio donde se rodó esta película, que nos han ayudado muchísimo. Bueno, pues gracias a ti también por estar aquí esta noche. A vosotros. Y a vosotros, suerte con todos esos proyectos que están en la cabeza y aquí en las manos, en la energía. Vale. Y nos vamos, que ha sido una noche preciosa. Muchas gracias, Miguel. Vale, a vosotros. Por esa tía Tula. Que sigue he tenido la mejor viva. compañía que se puede tener. Bueno, ya está bien que luego me regañan. Los elogios no me dejan ya muchos. 1 o 2 nada más, para el buen rollo, pero ya. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí presente. Yo encantado. De alumno en esta ocasión. Sí. Y gracias a vosotros también por acompañarnos cada viernes. Ya sabéis que sois fundamentales en este plató. Un beso muy fuerte. Chao.